él se enfrentó desde que nació al hecho concreto de una manera de morir, ¿no? El diagnóstico de la esperanza de vida era bajísima en el caso de él, que no llegaba a los 20 años, ¿no? Supongo que eso es lo que lo ha movido, además de otras cosas, a tener la vida esta tan activa que ha tenido, por cierto. Bienvenidas y bienvenidos, gracias que están en este programa donde hablaremos de un documental que se llama Morir de Pie. Morir de Pie es el retrato de una historia de la cual en algún momento hablamos por aquí hace algunos años, que es la historia de Irina Layevska, una mujer que nació en cuerpo masculino, como dice la presentación. Y bueno, pues es una historia que ha dirigido nuestra colega Jacaranda Correa, colega periodista que ahora está en esta faceta de documentalista también. Bienvenida, Jacaranda. Gracias, Carmen. Bienvenida, Irina. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues es un documental que precisamente habla de esta historia, Jacaranda, difícil, compleja, pero que ha causado un alto impacto. Hemos visto que tuvo una presentación de mucho impacto en el Festival de Guadalajara y que, bueno, tú nos contarás exactamente el meollo del asunto. ¿Cuál es la historia que está contándose aquí? Bueno, la historia de este documental es justamente la historia de un personaje que en cuerpo masculino decide luchar por toda una serie de ideales comunistas, muy apegado a la ideología cubana, cercano también a toda la revolución castrista que se inició en su momento. Y un día, bueno, pues este personaje se da cuenta que pues siempre ha tenido una mujer dentro y decide iniciar con una revolución, pero una revolución de tipo personal, quizá una revolución sobre la revolución, y es en ese momento en donde pues vemos resurgir el personaje de Irina Layevska, ¿no? Lo cuento así en ese resumen porque ha sido complejo contar esta historia sin, digamos que sin vender todo lo que conlleva la historia de Irina Layevska, porque hay un fuerte elemento de sorpresa y un elemento que es muy importante, que le dejamos al público toda la responsabilidad para que el mismo público vaya resolviendo cada una de las cosas que se ponen en escena a lo largo de este documental. Bueno, Jacaranda hace una síntesis, una ficha donde nos narra algunos de los elementos. Pero ¿cuál es tu historia, Irina? Tú y yo conversamos aquí mismo, pues no sé, hace 3 o 4 años, en donde hablábamos precisamente de esta revolución interna que te tiene aquí, ahora participando o siendo protagonista de este documental. Cuéntanos de ti, ¿cómo empezó todo esto? La verdad, yo nunca creí que mi historia pudiera causar el interés para primero publicar un libro y mucho menos para un documental. Pues ya hay las dos cosas. Sí. Algo habrá. Efectivamente. Siendo muy honesta, la causante de todo esto fue mi pareja, Nélida, que insistió desde un principio, primero que escribiera y luego se tiene que hacer una película. No sabíamos si ficción, no sabíamos de qué tipo. Incluso Nélida envió el libro a Almodóvar, nunca hubo respuesta. Y de repente nos cayó del cielo Jacaranda y nos plantea la historia, que en un principio me causaba conflicto. ¿Cómo llevar a la pantalla una historia que pudieran ver miles, cientos, y que no fuera etiquetada, o que no llevara como carta de presentación la historia de la transexualidad? Difícil encontrar eso, porque al final de cuentas hay una carga muy fuerte de saberte una persona que tuviste un tiempo de tu vida con una apariencia y un cuerpo masculino y que has vivido esta evolución que te tiene hoy aquí sentada en esta circunstancia. Muy difícil no colocar ese tema, no sé si es el principal, pero por supuesto es un tema principalísimo. Sin embargo, yo nunca me he considerado transexual.
¿Qué eres entonces, Irina? Mujer. Eres mujer. Atravesé un proceso. El proceso es la transexualidad. El proceso comienza, evoluciona y concluye. Yo ya lo concluí. ¿Y tú eres mujer? Sí. Ya, o sea, tú dices, la transexualidad es un tránsito a... Un tránsito, y tú lo has culminado. Y no lo considero como una identidad. Mucha gente sí. Muchas compañeras se asumen mujeres trans. Yo lo único que soy trans es que soy transgresora. De otra forma no. Entonces, sí era complicado cómo plasmar esto. Pero fíjate que ahí yo creo que es, y me detengo un poco porque una de las cosas que hemos intentado hacer en esta película documental es justamente evitar la explicación, por una parte, ¿no? El dato duro, la participación de especialistas, porque lo que yo quise hacer con este documental y después de estar, no sé, 1 año, 2 años en la casa de Irina y de conversar con ella, con Nélida, con su pareja, fue plasmar una relación que se ha gestado entre ellas dos, una relación de amor realmente admirable, incomprensible a la vista de muchos. Entonces, la única manera... ¿Donde han transitado juntas? Donde han transitado juntas. Ese es el tema, ¿no? Ese Tu pareja, la pareja anterior de tu actual pareja, al final de cuentas es la misma actual. persona que ya no es la misma. Exacto. O sea, ella te ha acompañado en todo este tránsito hasta este momento donde son 2 mujeres pareja, en este instante. Casada. Así es. Casadas. Como mujeres. Así es. Y entonces, casadas en el marco de una nueva ley, de una nueva ley ley reciente en la capital de la República Mexicana. Sí, Así aprobada es. hace poco. Y bueno, evité todo esto en el documental, y lo que el público, lo que el espectador va a encontrar justamente es una historia, es una historia que se vuelve al final un retrato de nuestros tiempos, un retrato universal, donde el amor, digamos, que es la columna vertebral, la solidaridad, estos destellos de humanidad que pareciera que en estos momentos no existen, ¿no? Y pareciera que no le apostamos para nada al ser humano. Entonces, el documental, más allá de explicar y de dar datos sobre el proceso de transgeneridad de Irina y de Nélida, porque al final las dos caminan juntas en este proceso, es sobre todo un retrato de verdad de nuestros tiempos que cuestiona nuestros prejuicios en términos generales para entender lo que es el cuerpo, lo que es la sexualidad, y creo que ahí aplica a muchos otros terrenos. Traté de establecer una narrativa distinta con dispositivos mucho más cercanos a la ficción, menos talking head, menos explicación, y a partir de ahí la cámara decidió observar parte de su intimidad y parte de todas las cosas que construyen juntas Nélida e Irina en un espacio que prácticamente pues se ha vuelto su cuevita de sobrevivencia y de amor, ¿no? Entonces ahí estuvimos, y entonces estuvimos observando, y cada cosa de la intimidad de Irina y de Nélida fuimos retratándola para construir una historia, más que un documental de explicación o de denuncia en sí misma, sino que moviera una serie de fibras en la que no tuviéramos como el paso a estos comentarios duros, difíciles y un tanto radicales, sobre todo para las personas transgénero en este país, ¿no? Un tema muy complejo porque no se alcanza a comprender al 100% todavía lo que es un transgénero. No lo hemos logrado todavía con la homosexualidad. La transgeneridad yo creo que es todavía un tema tabú y un tema con muchísimas malas interpretaciones. Entonces, lo que hemos logrado con este documental, y lo hemos visto, ¿no?, es ver a la gente conmoverse y moverse a través del amor, de la humanidad y de la solidaridad que Nélida, como personaje antagónico de esta historia, es la que va de alguna manera pues llevando, ¿no?, por este tránsito maravilloso. Entonces el público ya no tiene más que aplaudir y admirarse y replantearse y decir cómo es posible que yo me cuestione tantas cosas habiendo 2 mujeres como las que están aquí en este documental, ¿no? Bueno, regresamos después de la pausa. Irina Jacaranda, te escucho y cae en mi mente esta declaración que tú misma hiciste respecto a la tolerancia. Incluso replantearse el tema de la tolerancia a partir de lo que nos estás diciendo. Después de la pausa lo platicamos.
Bueno, regresamos Irina Jacaranda en esta conversación. Jacaranda, déjame retomar el hilo porque tú estás planteando las cosas desde la dificultad de expresar una historia como esta, que es la de Irina y de Nélida, a partir precisamente de nuevos criterios o de criterios que no abonen involuntariamente, pero que pueden hacerlo pues en el prejuicio y en el estigma y en la incomprensión del asunto e incluso en el morbo, hay que decirlo de esa manera. ¿Cómo se logra eso con un tema tabú? ¿Cómo logras desmontar lo que finalmente acaba siendo, ni hablar, un punto de atracción de gente que voltea a ver este documental y dice, mira, ¿ya viste cómo se veía de hombre y cómo se ve de mujer? Y pues sí tiene la misma nariz, pero son totalmente diferentes. En fin, todas las cosas que pueden ocurrir cuando se ve, por ejemplo, el póster de Morir de Pie. ¿Y cómo contar una historia tan compleja y con estas dificultades culturales de entendimiento? Tú decías, y retomo el hilo, que aquí incluso te hace pensar de forma distinta respecto al tema de la tolerancia. Aquí dices, más que tolerancia, hay que comprender. Hay que entenderlo. Y porque la tolerancia parece que es una cuestión en donde al final de cuentas, bueno, se hace a pesar de. Yo considero que la tolerancia es un ejercicio de poder. A ver. No te entiendo, no te respeto, pero te tolero. Te aguanto. Te aguanto. Pero no te entiendo. Exacto. Ni respeto tus derechos. Te tolero. Claro, pues es que es muy fácil. Bueno, la palabra tolerancia es una palabra muy reconocida, hay que decirlo. Ahorita ustedes están replanteando una palabra muy universalmente aceptada. Tú dices no. Yo digo que no, porque incluso ahora que se acaba de pronunciar, ¿no?, el Día de la Tolerancia aquí en México, y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Creo que fue un término que durante mucho tiempo... De aceptar que hay diferencias. Claro. Pero tú dices, lleva una carga que debemos exhibir también. No exhibir, yo creo que la tolerancia no es comprensión del otro, ¿no? La tolerancia es solamente aceptar que existes, pero como dice Irina, finalmente no doy el paso para respetar tu derecho a ser, tu derecho a estar en un país como este, y entonces, bueno, pues mira, te construyo tu instituto de esto y esto, pero ahí te quedas, ¿no? ¿Y logran con el documental Morir de Pie dar ese paso enorme que sería de la tolerancia a la comprensión y el entendimiento? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. ¿Tú que eres la encarnación del tema tabú? A ver, ¿se logra? Al final de cada presentación, la respuesta del público nos ha ido como marcando que el camino trazado fue correcto. Que la construcción final del documental, al que yo le tenía mucho miedo, se pudo hacer. Yo tendría que en este momento que reconocer el trabajo de Jacaranda, su esfuerzo también interno por replantearse también ella muchas cosas, a la productora Marta Orozco, que fue como un referee entre nosotros en 2 años, y a la fotógrafa, que gracias a ese trabajo de fotografía de confianza hubieron escenas que cuando las vean se van a preguntar cómo se atrevió a hacer eso. ¿Qué hiciste? Un desnudo. ¿Y cómo te atreviste? La fotógrafa me dio la confianza. Yo me aterro hasta con mi propio cuerpo por la enfermedad, porque no es un cuerpo típico. Tienes una estético. polineuropatía. Ahora está ya catalogada como esclerosis múltiple, que en fase 3. No quiero pensar qué es eso, pero no me gusta mi cuerpo como tal, ¿no? Sí, lo disfruto, pero mostrarlo al público fue muy complicado. Pero lo hiciste. Lo hice. ¿Y qué sucedió cuando lo hiciste? Cuando ¿Y para qué lo hacían, además? Yo no sabía cómo se iba a construir esta escena. Cuando la vi ya construida, ya finalizado el trabajo, sí me cuesta trabajo verme. Pero la gente comprende muchas cosas de lo que es vivir con discapacidad. Porque son 2 temas tabús. Una persona transgénero y que tiene además una discapacidad física, evolutiva.
porque el documental que escenas de mi infancia que muestran cómo la enfermedad va comenzando con las piernas, luego las manos, luego la silla, el problema óptico. Y toda esta evolución se ve de manera muy rápida, en 90 minutos. Y más que causar lástima, la gente termina sensibilizada con esta cuestión. Que más es una situación cotidiana a la que me enfrento todos los días. Que para mí puede ser normal, pero verla en pantalla sí me impactó. ¿Te impactó? Mucho. Me dijiste antes de que empezáramos este programa, me dijiste que te habían sorprendido varias cosas que no sabías que iban a estar en el documental. Cuéntame qué. ¿Qué viste que dijiste? ¿Y esto? Vi a un fulano. O sea, un fulano que eras tú Que era yo. antes de tu actual, Diría yo que mi otro yo, tu otro yo. con barba, bigote, pelo largo. Y a la lejanía, Con una boina del Che Guevara. en la entrevista no, En esa no. pero Pero muchas imágenes sí. a la lejanía de ese entonces para acá y verme desde afuera, sí me impacta el parecido que tenía ese Dices tú fulano. sujeto Le llamaste fulano a ese fulano. con mi papá lleno. Sí había un parecido fuerte. Y su discurso en la entrevista, pues, me agradó porque era un análisis político de la situación mundial, con la cual sigo compartiendo, comulgando desde la izquierda, ¿no? Congruente. Congruente ese hombre con mi realidad actual. Déjenme, Irina Jacaranda, hacer una pausa. Vamos a hacer un alto en esta conversación para enlazar esta señal hasta Atlanta. Allá están las noticias y la información que nos presentan nuestros compañeros. Bueno, estamos en la recta final, Jacaranda, Irina. Jacaranda, bueno, cuando alguien decide dirigir un documental, participar en esta producción como Morir de Pie, estará pensando una cosa y a lo mejor sucede lo que tú pensabas o sucede otra. ¿Qué pasó Claro. contigo? ¿Qué pasó con el documental mismo? El documental me cambió la percepción a mí sobre lo que yo tenía enfrente, muchas cosas. Tuve que replantearme yo misma mi postura, mi posición, primero como periodista, como directora. Y ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué tenías, qué definición tenías y qué cambiaste en el camino? yo había pensado, o sea, no había visto con tal fuerza esa historia de amor que yo fui descubriendo poco a poco, todos los días, en la casa de Irina y de Nélida. Y si bien ya tenía yo mucho tiempo de estar en la casa de ellas conversando en diversas reuniones, creo que el primer cambio fue darme cuenta del gran amor y del esfuerzo que representaba para una y para la otra el ejercicio de vida diaria, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tenía diferentes ideas, ¿no? Creo que la carga, la historia política de Irina es muy fuerte, es muy atractiva porque tiene una cantidad de matices impresionantes y me atraía mucho esa fuerza política. Sin embargo, fui transformando toda mi carga emocional incluso porque me di cuenta que enfrente tenía a dos mujeres que realmente tenían una complicación real para llevar la vida diaria, ¿no? Entonces, el estar ahí todo el tiempo me dio como pues esa fuerza para decir, creo que esto es una historia de amor y sobre esto vamos a contarla, ¿no? Y eso fue un trabajo muy cercano con la fotógrafa, con quien todos los días conversábamos sobre lo que veíamos y al final, pues, la parte política, si bien está ahí en el documental, creo que se fue diluyendo, ¿no? En otra dimensión. En otra dimensión. Pues déjenme, Jacaranda, Irina, ir a la última parte del programa para regresar contigo y cerramos con él. Bueno, se terminó el tiempo del tiempo. Gracias, Jacaranda, por estar Gracias, aquí. Carmen. Irina, gracias. ¿Con qué te despides de este programa? Yo creo que una vez más tener que agradecer al público que ha visto el documental y al que no lo ha visto, que lo vea.
es una tarea que le queda a cada quien, que me queda a mí. La primera vez que lo vi, me quedé 3 días sin comer, 5 días sin dormir. ¿Por qué? Porque tuve que digerir que 90 minutos, 46 años de mi vida, que no es fácil. Pero al final de cuentas, que el trabajo finalizado, creo que vale la pena de todo ese esfuerzo de casi 2 años constantes. Mi reconocimiento eterno y amor incondicional a Nélida, que sin ella, pues, primero no estaría aquí, no hubiera escrito el libro y tampoco me hubiera aventado esta odisea. Y todavía me quedan etapas de digestión. No es fácil, pero creo que es una historia que puede valer la pena mostrarla al mundo. Sin duda, y por eso estamos conversando con ustedes y les aprecio mucho que lo han hecho. Gracias, Jacaranda, por estar aquí, Carmen, en este programa, y gracias, Irina, por estar en este programa. Estaremos al pendiente de la proyección, precisamente pues en México, en festivales, en los lugares donde seguramente estarán en las próximas semanas y meses, y ya lo seguiremos de cerca para conversarlo en otro momento. Por lo pronto, gracias a las dos por venir aquí a hablar de Morir de Pie. Gracias a ustedes que estuvieron aquí, pásenla bien. Hasta mañana.